La cárcel del Rodeo queda en nuestro estado y sin duda alguna somos, digamos, interesados en que la situación, somos los primeros interesados en que esta situación se pueda resolver en las próximas horas. Ya una semana de una crisis terriblemente manejada. Esto no se trata, como permanentemente uno ve a quienes tienen responsabilidad del rodeo, es tratando de buscar un culpable o siempre tratar de echarle la culpa a otro. La situación del rodeo es un ejemplo de un sistema carcelario que no cambió, es un ejemplo además de un proceso de humanización que nunca llegó a la cárcel. Yo estoy absolutamente a la orden del gobierno nacional, de los privados de libertad, de los presos, en servir de, digamos, de herramienta de diálogo. Sin embargo, para que exista diálogo, el diálogo tiene que ser por lo menos entre más de dos personas. Una de las partes interesadas en este momento debe entender que después de manejar esto con violencia es muy difícil que se abra el diálogo, que el victimario y la víctima se puedan poner a conversar. Por eso creo que es importante buscar una parte neutral, puede ser la iglesia, bueno, católica, la iglesia evangélica. Ahí hay muchos presos que son evangélicos, estoy seguro que cualquier pastor de alguna iglesia evangélica pudiera servir para que exista un diálogo entre quienes tienen la responsabilidad de administrar la cárcel y quienes están en este momento presos. Sin duda alguna todos queremos que depongan las armas, todos queremos que no existan armas dentro de una cárcel. Ahora, la reflexión que hay que dejar después de esta situación, después de quienes tienen responsabilidad durante muchos años de que la cárcel del Rodeo pudiera ser un centro de rehabilitación, no un centro de muerte. Después de tantos años, la gran pregunta cuando uno ve armas que se incautan, ¿cómo llegan las armas a la cárcel del Rodeo? ¿Cómo entra una granada, un fusil? ¿Cómo entra una pistola? Que además se ve que no es una pistola de hace 20 años atrás, que estaba en algún hueco y esas son las pistolas que ahora salen a relucir. Ahí hay una mafia, una corrupción de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la cárcel y eso es lo que hay que acabar. La única forma que nosotros tengamos cárceles que rehabiliten es en la medida que el sistema cambie. Yo lo sé porque además estuve preso. Mire, el sistema carcelario es una vergüenza para nosotros en Venezuela, porque el sistema carcelario además es un centro de vicios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que quienes tienen autoridad, lejos de defender el cargo que ocupan, se ocupen con la responsabilidad y con la competencia y con el poder que tienen, que las cárceles en Venezuela sean ejemplos de civilización. Las cárceles son, deberían ser el sitio más seguro del país. Nosotros, yo estoy a la orden como gobernador, incluso ni siquiera que estamos a la orden, nosotros propusimos, la Constitución establece la posibilidad de descentralizar la cárcel, descentralícela, entréguela, dé una demostración que no existe mezquindad ni prejuicio, que cuando hay problemas que deberían, digamos, preocuparnos a todos, por encima del tema político partidista, está el deseo de resolver el problema. Yo no veo que haya ningún deseo de resolver el problema. A plomo no se resuelve el problema del rodeo. Yo no digo que hay que ponerse del lado de los asesinos. Nadie quiere ponerse del lado de los asesinos. Ahora, ¿cuál es el reto que tiene un sistema carcelario? Que un asesino pueda ser rehabilitado. Ahí no hay diferencia de presos. Ahí no se diferencia el preso que llega por el robo de un celular al preso que ya tiene 10 homicidios encima. No existe eso. Ahora, y una semana después, ¿qué le cuesta tanto al gobierno, a quienes administran la cárcel, demostrar algo tan sencillo como es el listado de las personas heridas? Para que los familiares que están en zozobra puedan saber si su familiar está herido o no está herido. ¿Qué le cuesta informar quiénes perdieron la vida? Ya perdieron la vida. Ya la persona que perdió la vida, lo mínimo que aspira a un familiar es poder saber quién perdió la vida. Y yo creo que eso no es tan difícil. Ahora, cuando uno escucha la respuesta de quienes tienen responsabilidad de administrar la cárcel, todo es tratar de echarle la culpa a alguien. El mismo disco rayado de siempre. Siempre tratar de decir es que se quiere jugar con el dolor ajeno. Oye, quien tiene responsabilidad de administrar la cárcel es quien ha llevado esta situación al punto hoy que pareciera que es un punto de no solución. Reubicar, sacar a los presos
Los presos los sacan. Ajá, ¿qué quiere decir? Que entonces el problema del rodeo se le va a llevar a otra cárcel. Sería bueno que se le dijera a la luz pública, porque además todo el mundo lo sabe, del presidente de la República para abajo. En la cárcel se paga por todo, absolutamente todo. En la cárcel se paga por estar allí. Imagínense ustedes la gran contradicción, por estar dentro de la cárcel se paga. Sería interesante que se pudiera cuantificar, porque además todo tiene valor. Y ustedes hay informaciones que se conocen que no son oficiales y por eso muchas veces no salen a relucir. ¿Cuánto cobra mensualmente un PRAN, un líder de la cárcel? Y después no hay líderes buenos y líderes malos. Las cárceles, el único líder que debería haber en la cárcel es el director de la cárcel. No son los presos los que deberían ser los líderes de la cárcel. Los presos deberían ir allí a ser rehabilitados, a poder regresar a la sociedad una vez que cumplan su castigo como mujeres u hombres de bien. Y otra cosa, y con esto termino. Una semana han tenido en situación de zozobra. Mire, ahí no duerme nadie durante los últimos 8 días de los vecinos que están alrededor del rodeo. Pareciera que quienes están ahí, los batallones, los pelotones que han ido allí, se les olvidan que alrededor del rodeo viven familias que llevan una semana sitiados allí, en el caos, en la zozobra, en la situación de no saber si alguna de esas balas, de esas ráfagas de tiro, termina quitándole la vida a alguna persona que vive alrededor del rodeo. Ojalá Dios quiera que quienes tienen responsabilidad en resolver el problema del rodeo lo resuelvan bien, no más plomo, que lo resuelvan, mire, teniendo claro que el norte es que podamos tener en Venezuela cárceles que rehabiliten, que conviertan a las personas que matan, los conviertan, les den la oportunidad de ser el día de mañana personas de bien.